Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y los invito a quedarse y explorar nuestro contenido. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con la necesidad de compartirla con ustedes lo antes posible. Prepárense porque lo que vamos a contarles sobre Ozge y Serkan es realmente impactante y sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así estarán siempre al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos. La noticia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento, y más allá, proviene de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Ozge y Serkan. Para quienes siguen de cerca sus trayectorias, ya sea en la actuación, la música o cualquier otro ámbito que hayan tocado, sabrán que sus nombres suelen estar asociados a proyectos exitosos, a apariciones públicas calculadas y en general, a una imagen muy cuidada. Sin embargo, lo que se ha revelado recientemente no encaja en absoluto con esa proyección pública. Estamos hablando de un acontecimiento que, según las fuentes más fiables, ha tomado a todos por sorpresa, dejando a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Desde hace tiempo, Ozge y Serkan han sido figuras prominentes. Hemos visto sus éxitos en pantalla, hemos seguido sus carreras individuales, y en muchos casos, hemos especulado sobre sus vidas privadas. Pero esta vez, lo que se comenta no es un nuevo proyecto de cine o televisión, ni tampoco un sencillo musical. Es algo mucho más personal, mucho más inesperado. El título de este vídeo ya lo anuncia: 15 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Y créanme, el título no exagera en absoluto. La fecha es específica y la sorpresa es universal. Lo que ha trascendido es que en una jugada que nadie vio venir, Ozge y Serkan han decidido dar un giro radical a sus vidas y, por extensión, a la percepción pública que teníamos de ellos. Los detalles que han comenzado a filtrarse apuntan a una decisión conjunta, pero cuyas implicaciones son tan amplias que aún estamos intentando procesarlas. Se dice que esta decisión no es algo que se haya gestado en un par de días, sino que ha sido el resultado de reflexiones profundas y, quizás, de cambios significativos en sus perspectivas de vida. Las primeras informaciones que comenzaron a circular en la mañana del 15 de diciembre de 2025 fueron confusas. Mensajes crípticos en redes sociales, declaraciones ambiguas de personas cercanas, y la ausencia repentina de ambos de sus compromisos habituales. Al principio se pensó en un posible proyecto secreto o una estrategia de marketing audaz. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la verdad comenzó a emerger, y con ella, la magnitud de la sorpresa. No se trata de un truco publicitario, sino de un cambio de rumbo fundamental. Hemos estado investigando a fondo, consultando con diversas fuentes, algunas de ellas muy cercanas a ambos artistas. Y lo que hemos podido recopilar es que Ozge y Serkan han anunciado públicamente su retirada del ojo público tal y como lo conocíamos. Sí, han leído bien. No se trata de una pausa temporal, sino de una decisión que parece ser definitiva. El motivo principal, según lo que se ha comunicado, es la búsqueda de una vida más privada y alejada del constante escrutinio mediático al que han estado sometidos durante años. Parece ser que la presión de la fama, las expectativas del público y la falta de anonimato habían llegado a un punto insostenible para ellos. Ambos han expresado en comunicados oficiales, aunque breves y concisos, su deseo de retomar el control de sus vidas, de poder disfrutar de momentos cotidianos sin la cámara siempre presente, y de dedicarse a actividades que quizás no estén tan expuestas al público. Esta decisión marca el fin de una era para sus carreras tal y como las conocíamos, pero también abre un nuevo capítulo, uno que ellos mismos están decididos a escribir en sus propios términos. Esta noticia ha sido confirmada por múltiples fuentes dentro de sus círculos íntimos y por breves comunicados emitidos por sus respectivos equipos de representación. Si bien los detalles son escasos y probablemente así quieran mantenerlo, la esencia de la información es contundente. Ozge y Serkan, tras años de brillo y exposición constante, han optado por un paso al costado, o mejor dicho, un paso hacia adentro, hacia una vida más introspectiva y menos mediática. La magnitud de esta decisión es difícil de subestimar. Ozge, conocida por su carisma inigualable en la gran pantalla y su habilidad para cautivar audiencias con cada papel, y Serkan, cuya voz y presencia en el escenario han definido una generación de música, son pilares en la hindú estría del entretenimiento.
Verlos tomar un rumbo tan drástico es, como decíamos, impactante. No hablamos de un retiro temporal por motivos de salud o por un breve descanso entre proyectos, sino de una decisión que sugiere una profunda reevaluación de su relación con la fama y la vida pública. Los comunicados, aunque escuetos, revelan una fatiga acumulada. Hablan de un deseo de recuperar el control, de vivir de manera más auténtica, y de encontrar paz lejos del constante foco de atención. Estas frases, cargadas de significado, nos dan una pincelada de lo que ha podido ser la presión silenciosa que han soportado. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus exigencias constantes y la omnipresente mirada del público y los medios, puede ser agotadora, incluso para quienes parecen manejarla con maestría. Es probable que para Ozge y Serkan, el punto de inflexión haya sido la sobreexposición de sus vidas privadas. En un mundo donde las redes sociales y los paparazzi a menudo difuminan las líneas entre lo público y lo privado, mantener un espacio personal se vuelve una batalla constante. La búsqueda de la normalidad, de poder disfrutar de un café en una terraza sin ser fotografiados, de pasear sin ser reconocidos, o simplemente de vivir momentos íntimos sin la presión de la imagen pública, parece haber sido el motor principal detrás de esta audaz decisión. Las implicaciones de esta retirada van más allá de sus propias carreras. Son figuras que inspiran a miles, sus opiniones y decisiones tienen peso. Su partida del centro de atención podría ser un catalizador para que otras personalidades públicas reconsideren su propia relación con la fama. Podríamos estar presenciando el inicio de una nueva tendencia, donde el bienestar personal y la privacidad ganan terreno frente a la necesidad de estar constantemente en el candelero. Las especulaciones sobre sus futuros planes ya han comenzado a circular. Algunos rumores sugieren que podrían estar considerando proyectos filantrópicos o educativos, llevados a cabo de manera discreta, lejos de los reflectores. Otros apuntan a un retiro a lugares remotos, buscando la serenidad de la naturaleza para reconectar consigo mismos. Lo cierto es que por ahora sus planes son un misterio, y es probable que así prefieran mantenerlo, honrando su nueva búsqueda de privacidad. Esta noticia nos invita a una reflexión profunda sobre el precio de la fama. ¿Hasta qué punto la exposición constante es sostenible para la salud mental y el bienestar de una persona? Ozge y Serkan, a su manera, nos están ofreciendo una lección valiosa. Nos recuerdan que detrás de las sonrisas perfectas y los logros profesionales, hay seres humanos con sus propias necesidades, sus propias luchas y sus propios anhelos. Y en este caso, sus anhelos apuntan hacia una vida más genuina, menos condicionada por las expectativas externas. Hemos intentado contactar con sus representantes para obtener más detalles, pero como era de esperar, las respuestas han sido limitadas y escuetas. Han confirmado la noticia de su retirada, pero han hecho un fuerte llamado al respeto por su privacidad en esta nueva etapa. Es un llamado que, como seguidores y admiradores, debemos atender con la mayor seriedad. Si realmente valoramos lo que han aportado a nuestras vidas a través de su arte, debemos honrar su decisión de buscar un camino diferente, incluso si eso significa verlos menos en el ámbito público. La fecha del 15 de diciembre de 2025 no será solo un día en el calendario, sino una fecha que quedará marcada como el inicio de una nueva era para Ozge y Serkan, y posiblemente, un punto de inflexión en la forma en que la industria del entretenimiento aborda la vida de sus estrellas. Es un recordatorio poderoso de que al final del día, la vida privada de una persona es sagrada, independientemente de cuán pública sea su profesión. Es importante destacar que esta noticia ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales y en los foros de fans. Por un lado, están los seguidores más leales, aquellos que han estado con ellos desde el principio. Aunque entristecidos por la perspectiva de no verlos en pantalla o en escenarios, entienden y apoyan su decisión, inundando las plataformas con mensajes de ánimo, gratitud y deseos de felicidad. Expresan que lo más importante es que sus ídolos estén bien y felices. Por otro lado, hay quienes se muestran desconcertados y sorprendidos por la radicalidad de la medida. Es una reacción natural, porque cuando uno sigue de cerca la carrera de una persona, desarrolla una conexión, y su ausencia se siente como una pérdida. Se preguntan qué les deparará el futuro, y si esta retirada es realmente un adiós definitivo o una pausa para recargar energías. La incertidumbre sobre los detalles exactos aumenta la curiosidad y la especulación. Pero más allá de las reacciones individuales, la importancia de este evento radica en su potencial para influir en la cultura de la fama. Ozge y Serkan, a través de su decisión, están enviando un mensaje claro:
la salud mental, el bienestar personal y la búsqueda de una vida equilibrada son prioridades que no deben ser sacrificadas en el altar de la fama. Podríamos estar ante un movimiento que marque un antes y un después en la forma en que las celebridades gestionan su imagen y su privacidad, impulsando un debate más amplio sobre los límites de la vida pública de las figuras públicas. En resumen, la impactante noticia del 15 de diciembre de 2025 es que Ozge y Serkan, dos de las figuras más reconocidas y queridas de la industria del entretenimiento, han decidido retirarse del foco mediático. Su objetivo principal es la búsqueda de una vida más privada y personal, alejados del constante escrutinio al que han estado sometidos durante años. Esta decisión, aunque sorpresiva y que genera una mezcla de tristeza y entendimiento entre sus seguidores, marca el comienzo de una nueva etapa para ellos y nos invita a reflexionar sobre el verdadero precio de la fama y la importancia vital del bienestar personal. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Ha sido una noticia difícil de procesar, pero creemos que era importante compartirla con ustedes y ofrecerles nuestra perspectiva. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan compartido este momento de sorpresa e intriga con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Qué creen que les depara el futuro a Ozge y Serkan? ¿Consideran que esta es una decisión valiente o arriesgada? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo e intrigante, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de esta noticia impactante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.